Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta mañana, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú en esta mañana, Señor, nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos, amado Padre, que tú siempre tienes algo nuevo que decirnos. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Y te pido, amado Padre, que por favor tú en esta mañana nos ministres con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos corrija, nos exhorte, nos convenza de pecado, justicia y juicio, que nos revele tu verdad, que nos haga entender, Señor, y comprender tu palabra. Hay muchas cosas que nosotros debemos de mejorar, hay muchas cosas que nosotros debemos de cambiar, hay muchas cosas que nosotros tenemos que quitar o eliminar de nuestra vida. Pero aún incluso nosotros sabiéndolo, muchas veces no tenemos las fuerzas para poder renunciar a eso, Señor, que nos tiene esclavizados al pecado. Te pedimos, Padre, que tú intercedas en nuestra vida y que nos ayudes. Ayúdanos, amado Padre. Derrama un poco de tu sabiduría para que todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones, y así también para poder ponerlo por obra. Gracias, Padre. Solamente tú sabes cómo está nuestra vida espiritual delante tuyo, y a pesar de eso, Señor, tú no nos rechazas, sino todo lo contrario. Cada día te empeñas a demostrarnos cada vez más lo mucho que tú nos amas a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Miren, amados hermanos, este texto que acabamos de lecturar tal vez es conocido ya por ustedes o tal vez recién lo están leyendo. Pero este texto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra vida y no tomarlo a la ligera o no restarle importancia. Acá Dios a través de su palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. ¿Saben por qué nos dice que guardemos nuestro corazón? Porque muchas veces nosotros dejamos ingresar a nuestro corazón sentimientos negativos y de una manera tan rápida. Basta, amados hermanos, de que alguien haya hecho algo malo, no necesariamente a nosotros, sino su manera de hablar o su conducta, en la forma en cómo se comporta, para que nosotros ya estemos generando sentimientos o pensamientos negativos hacia esa persona, por el simple hecho de que hace algo o se comporta de una manera que para nosotros no es correcta. Y aunque así lo fuera, y aunque fuera verdad de que realmente esté actuando de una manera que no es correcta, nosotros no podemos estar generando sentimientos o emociones o pensamientos negativos hacia alguien. Y cuando hablo de pensamientos negativos, ya ustedes deben de saber a qué me refiero. A denigrar a esa persona, a pensar de manera despectiva de esa persona, a tener malos comentarios o malos sentimientos, malos calificativos hacia esa persona. ¿Eso será correcto? No, hermanos. Y sobre todas las cosas, cuando uno permite ingresar emociones o sentimientos negativos a nuestro corazón, ahora la pregunta es, ahora quita esa emoción, ahora quita ese sentimiento de ti. Dejarlo ingresar es fácil, pero arrancarlo de ti muchas veces es complicado. Tener el sentimiento de odio, de rencor, de perversión,
de idolatría, de juzgar, de chismosear y entre tantos sentimientos más o emociones más. Muchas veces no es fácil sacarlo de nuestra vida. Hay muchas personas que aún incluso convertidas y sirviendo al Señor, hasta el día de hoy siguen guardando rencor hacia alguien, porque no aprendieron a perdonar. Hasta el día de hoy siguen teniendo cólera a alguien. Siguen mirando y sintiendo y pensando de una manera despectiva hacia alguien. Siguen con el comportamiento de juzgar, de señalar y de chismosear. Siguen con el sentimiento de creerse mejor que los demás. Todos esos sentimientos, emociones que entran o que nosotros permitimos que ingrese a nuestro corazón, es peligroso para nuestra vida. Es peligroso, hermanos. Esas emociones muchas veces nos impulsan a hacer cosas que no es agradable delante de los ojos de Dios. Uno por rencor muchas veces no quiere hacer la obra. De repente te incomodaste con tu pastor, te amargaste con el pastor. Y solamente por ese simple hecho ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres servir a Dios porque tienes cólera hacia el pastor. Por algo que hizo, por algo que dijo, por un comportamiento que para nosotros o que para ti no es adecuado. Y por ese simple hecho renegaste con él y simplemente ya no quieres hacer nada de lo que él te diga. Pero hermanos, nosotros no servimos al hombre, nosotros servimos a Dios. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Eso dice su palabra, no lo digo yo. Todo lo que hagas, hazlo con amor, como para el Señor. Su palabra dice que maldito todo aquel que haga la obra de Dios indolentemente. ¿Qué significa esto? Maldito todo aquel que haga la obra de Dios renegando, por compromiso, por obligación. Nosotros tenemos que servir a Dios con amor, con deseo, realmente tener ese deseo de servirle a Dios. Pero muchas veces nosotros, por esos tipos de emociones o sentimientos que permitimos ingresar a nuestro corazón, actuamos de esa manera. Uy, hermanos, y si hablamos acerca de los sentimientos, acerca del yugo desigual, es de la misma forma. Nosotros muchas veces tenemos el complejo de creernos Dios. ¿Y por qué digo el complejo? Porque ¿quién no ha pensado de esta manera? Te agrada una persona y lo quieres como algo más y no como amistad, sino como un lado afectivo, como pareja. Y en tu pensamiento está: yo lo voy a cambiar. La pregunta es, ¿el ser humano cambia al ser humano? No, ¿verdad? El ser humano no puede hacer nada, no puede cambiar. El único que puede hacerlo, el único que tiene el poder de cambiar al hombre, al ser humano, es Dios. Su Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio. Nosotros no. Nosotros solamente somos instrumentos por parte de Dios. Y aparte de eso, su palabra dice que nosotros no debemos de tener comunión con los impíos. Su palabra dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. También la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con las malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué de bueno y qué de provecho vamos a sacar saliendo o compartiendo tiempo con alguien que no tiene las mismas creencias que nosotros, que no cree en Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, que no cree que tenemos que cumplir su palabra porque así es lo que quiere Dios, que todo hagamos conforme a su voluntad, y su voluntad de Dios es que nosotros cumplamos sus mandamientos? Díganme, ¿qué podemos conversar con esas personas? Obviamente, hermanos,
Alejarnos del mundo, salir del mundo, no involucrarnos con estas personas es imposible, porque no vamos a encontrar con esas personas en el trabajo, en el estudio, en la vecindad donde vivimos, en lo que fuera. Dios no te dice que te alejes de ellos o que te corras o que no les hables, no. Todo lo contrario, Dios nos ha puesto para ser luz para el mundo, que compartamos la palabra, que evangelicemos, que prediquemos su evangelio. Una cosa es compartir, una cosa es guiarlos por el camino y otra cosa es tenerlo como amistad a una persona de esa manera. O compartir tiempo saliendo, conociéndote con una persona que no piensa igual que tú. Esa amistad que no piensa igual que tú, que no cree y que no tiene en su vida el deseo de cumplir la palabra de Dios, en ningún momento te va a incitar o te va a aconsejar a que sigas trabajando para el reino de Dios. Tal vez en algún momento, por quedar bien contigo, te lo va a decir como un cumplido, pero luego no. ¿Qué pasará el día que tú presentes luchas espirituales y cuando le comentes, estoy siendo atacado por el enemigo, por esto y por aquello? Esa persona que no conoce la palabra de Dios, ¿te va a entender? Esa persona lo primero que va a decir, creo que la persona te va a tildar de orate, te va a tildar de que estás loco o loca, porque no va a comprender, no comprende la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, con huestes de maldad, con todos los secuaces del diablo. Pero eso no va a entender esa persona. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestro corazón, con los sentimientos que nosotros permitimos ingresar. Nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, limpia mi corazón. ¿Por qué? Porque en la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Su palabra dice que nosotros tenemos que creer con el corazón para justicia y hablarlo para salvación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. Cuida tu corazón porque de él emana la vida. Si tú ahora mismo te examinas, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué sentimientos, qué emociones tienes guardado y atesorado ahí en tu corazón? Aún incluso hasta el día de hoy, personas que ya sirven a Dios, que ya están llevando su vida siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y a pesar de eso siguen teniendo miedo, inseguridades, depresión y sufrimiento por cosas que le han pasado en su niñez, en su adolescencia o años atrás. Aún siguen guardando todo eso en su corazón y no se liberan, no se perdonan o no perdonan a la persona que le han dañado. ¿Ustedes han puesto a pensar en eso? Ustedes, hermanos, hermanas, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Aún siguen teniendo inseguridades? ¿Tienen miedo? ¿Sienten depresión por algo que les ha pasado antes? ¿Aún siguen guardando rencor hacia una persona que les ha hecho daño? Hermanos, es muy importante perdonarse a uno mismo si tal vez nosotros hemos hecho algo malo que hasta el día de hoy tal vez vivimos con culpa. Perdónate. Y también perdona a la persona que te lastimó o te hizo daño. La palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios ya te perdonó. Por todo lo malo que has hecho, Él ya te perdonó. No te sientas culpable, ni tampoco permitas que el diablo te siga culpando por algo que Dios ya te perdonó. Declárate perdonado. Y si alguien te ha lastimado, también perdona. Porque su palabra dice, si quieres que Dios perdone tus pecados, perdona los pecados de tu hermano. Perdona las faltas de tu hermano. Si tú quieres que Dios te perdone, pues tú también perdona a tu hermano.
Eso dice su palabra de Dios. También dice, bienaventurado todo aquel que es misericordioso, porque alcanzará misericordia. Si tú quieres misericordia con Dios, pues sé misericordioso con tu hermano, con tu prójimo. Cuando uno perdona, se quita de una carga tan pesada que tiene. Es libre, tiene paz, ya no se culpa a sí mismo, ni tampoco vive con ese sentimiento de rencor o con sed de justicia. Despójate de esos malos sentimientos o emociones de tu corazón. Limpia tu corazón, porque tu corazón, amado hermano, es el altar de Dios. Y Dios no puede ir a morar a un corazón que ya está lleno de emociones y de emociones negativas, donde hay odio, rencor, idolatría, perversiones, chismosería, crítica y tantos sentimientos o emociones negativas. Limpiemos el altar de Dios para que Él venga a morar a nuestra vida. ¿Quién no quiere que Dios more en nuestro corazón? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que abrirle las puertas de nuestro corazón para que venga a morar. Pero antes de eso, tenemos que pedirle ayuda a Dios, que nos ayude a quitar todo lo que hay en nuestro corazón. Todos esos miedos, inseguridades, sufrimientos, dolores, rencor, odio, perversiones, idolatría, chismosería o cualquier otro sentimiento negativo que limpie de nuestro corazón, nuestro amado Dios, que quite todas esas cosas. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude a limpiar nuestro corazón. Gracias, amado Padre, Señor, por esta bendita palabra. Tú, oh Señor, en esta mañana nos has hablado y nos has enseñado que sobre toda cosa tenemos que guardar nuestro corazón. Amado Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hagas ver, que nos hagas entender todo lo malo que puede haber en nuestro corazón. Muchas veces nosotros ignoramos muchas cosas, Señor, y no hemos sabido perdonar, ni nos hemos perdonado a nosotros mismos. Te pedimos, amado Padre, que en esta mañana tú nos ayudes. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos lastimado a alguien. Perdónanos, Señor, si hemos hecho daño a alguien. Y también ayúdanos para poder tener el valor, Señor, de ir adelante de esa persona y pedirle perdón. Aunque esa persona no quiera aceptar nuestras disculpas, nosotros queremos hacerlo, Señor. Queremos pedirle perdón. Y también, Señor, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces también nosotros nos culpamos por muchas cosas. Nos culpamos, nos maltratamos por cosas que no hicimos o por cosas que hemos hecho y que lo lamentamos hasta el día de hoy. Enséñanos a perdonarnos, Padre. Ayúdanos a quitarnos esta carga, esta mochila tan pesada que hay en nuestra vida. Ayúdanos a ser libres, Señor, porque tú ya nos perdonaste. Ayúdanos, amado Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, mi Dios. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Bendiciones.